En medio de la Asamblea de las Naciones Unidas se acaba de conocer la posibilidad de una reunión entre el presidente Lula da Silva de Brasil y nada más y nada menos que el presidente Zelensky de Ucrania. ¿Cómo ves esto, Margarita? Bienvenida. Gracias, un placer volver a encontrarme con vos. Sí, hay mucha expectación con respecto a esta posible reunión que tendría Lula da Silva y Volodymyr Zelensky en esta 78ª reunión de la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, que ya está comenzando porque ya están la mayoría de los líderes mundiales en Nueva York, aunque hay algunos que no van a estar presentes. Hay que decir que es notoria la ausencia, por ejemplo, de Macron, de Rishi Sunak, o sea, estamos hablando de Francia, del Reino Unido, y alguien me falta más que no va tampoco. Por supuesto Rusia, que no va Putin, pero sí va Lavrov. Y pero va su justamente delegado, eso, sí. claro, eso puede ser eh, un gran motivo, no solo de encuentro, sino de conflicto, porque lo que está buscando eh, Zelensky es tener un acercamiento o sea, un encuentro con Lavrov para hablar o para discrepar por el tema de la confrontación bélica que hay entre ellos. Pero ¿tú crees que sí se llega a tener algún acuerdo? Porque Zelensky llegó dispuesto a atacar, o sea, él no llegó dispuesto a llegar a una conciliación, sino sigue en la posición de reclamo y de atención por parte de toda la comunidad de naciones. Seguimos viéndolo como la víctima en todo este enfrentamiento. Y Rusia, pues por su parte, Sí. tiene una posición bastante firme alrededor de este proceso. ¿Tú qué pensarías de que se pueda tratar esta reunión con Lula, que es un líder de otro estilo? Entonces, ¿cómo lo podríamos, qué se podría esperar de ahí, Margarita? ¿Cómo lo ves? Mira, yo no tengo la bola mágica en las manos como para poder adivinar lo que va a decirle Lula a Zelensky, pero siguiendo un poco la trayectoria discursiva de Lula, que ha tratado no de justificar el conflicto bélico, ni ponerse de un lado ni de otro, me parece que va a tratar de ejercer un papel mediador para buscar que este hombre por fin trate de sentarse en la mesa de negociaciones y tratar de hablar de paz. Por eso yo decía que puede ser muy interesante que martes y miércoles en salas diferentes, pero en un mismo día, van a estar Zelensky y va a estar Lavrov. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? No sabemos si va a haber un encuentro entre ellos o se van a repeler como siempre han hecho. Pero sería una buena oportunidad para que este hombre que salió del escenario teatral y aterrizó en el escenario político internacional, y lo hemos visto como ha sido la vedette en todos los escenarios por ahí, buscando apoyo para ese conflicto, pues va a tratar también de destacarse ahí y por supuesto de victimizarse, porque él va a esa Asamblea General de Naciones Unidas a buscar apoyo, pero para seguir confrontando a Moscú, y no para darle el final a esto, a pesar de que se dice que ya Kiev está prácticamente, ya está entregada, ya no hay ni apoyo de los aliados, cada vez hay menos apoyo, la gente está más concentrada Están en sus cansados. problemas, en sus crisis. Este tema de la guerra, Margarita, ya está desgastado, ya está molestando no solamente a los involucrados directos, sino también a los indirectos. El mismo Estados Unidos le está haciendo el quite a las protestas de Zelensky, Europa igual. Tienen problemas serios y muy seguramente no va a ser la misma escucha, la misma posición. Por su parte, recuerda que
en una pasada reunión donde Brasil estuvo invitado, no recuerdo si fue en el G7, estuvo invitado, tuvieron un roce, Lula y Zelensky. Claro. Hubo un roce allí, unas acusaciones. Entonces, en este momento se va a hablar de un tipo más conciliatorio. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Sí, yo espero que sea eso, más conciliatorio, más mediador, más de paz, buscando que dialoguen, porque yo creo que en definitiva es eso, en la mesa de diálogo es donde se va a poder lograr la paz que se rompió un día, aunque es difícil con Ucrania. Y quiero aprovechar ahora que estamos hablando de la Asamblea General de Naciones Unidas para recordar que hace unas horas y llegó a Nueva York también el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, que acaba de presidir la cumbre del G77 más China y que lleva precisamente los acuerdos que adoptaron en esa cumbre a Naciones Unidas, que todos sabemos que es el tema de lograr una reestructuración de la arquitectura financiera para mejorar el estatus económico de los países que integran el grupo, que es inmenso, son 134 naciones que agrupa este G77 más China, y que se habló mucho de tecnología, de innovación, de vacunas, de cosas que necesitan los países para poder realmente vivir en paz y con soberanía, y para que puedan intercambiar los avances y puedan no depender como hasta ahora, hay que depender de 10 países que concentran las vacunas cuando ocurrió el desastre que ocurrió, que ya sabemos la cantidad de pérdidas que nos costó. Entonces, volviendo al tema de Ucrania y de Zelensky, están en un momento prácticamente de declive en ese conflicto. Y uno de los países que se está retirando prácticamente y se arrepiente de haber entregado tanto arsenal y tanto monto financiero a ese conflicto es precisamente Alemania, que Alemania va a terminar este año con una crisis casi en recesión. No ha podido. Está muy mal a ese Muy nivel. Y mal. lamentablemente, Margarita, es que quien lo resiente más es el pueblo. Ningún gobierno, ninguna forma de cúpula piensa en que las personas, los que están afuera, los que tienen que trabajar todos los días, levantarse para conseguir su sustento, son los que realmente les impacta esa crisis. El gobernante promedio, el señor, en este momento se me fue el nombre, el canciller alemán de Scholz, el señor Scholz, se le olvida que tiene un pueblo y que no son ricos, o sea, claro, sí, claro. han sido potencia, han tenido desarrollos, pero en este momento están pasándola mal y no es Muy fácil. mal. Lo mismo en Fíjate Inglaterra. que, sí, En Inglaterra claro. están pasando por Va. situaciones críticas que no han querido solucionar por estar apoyando una guerra que no les corresponde, un conflicto que nada tiene que ver con ellos. Fíjate que en cuanto al PBI de Alemania, lo habían calculado para terminar el 2023 con 1,1% de crecimiento, y creo que eso van a llegar al 0,8 nada más. Al ¿Por qué? 0.8. Porque ha habido un repunte, un alza extraordinario del precio de los alimentos, sobre todo, y de la energía, y también de los bienes básicos. Y estos tres elementos han sido como no voy a mencionar la palabra porque no se puede en este medio, pero ha sido desastroso lo que ha ocurrido. ¿Y por qué razón también? Porque han estado, como vos decías, dedicando los recursos financieros de la potencia que es en Europa, la primer potencia económica de Europa es Alemania. Sin embargo, ha estado dedicando los recursos que tiene para un conflicto que no le pertenece, que no es suyo, y se metió allí, y entonces ahora se va a lamentar. Recordar también la explosión del Nord Stream 1 y 2. Y dijeron que no le vamos a comprar, se lo decía Estados Unidos, no le compren el gas a Rusia porque ese gas es barato, no sé qué. Bueno, pues mira, ahora vamos a ver qué va a pasar, porque ahora no tienen. ¿Qué va a pasar ahora?
En cambio, en contraste, si te das cuenta, Margarita, Sí, Rusia, a pesar de las sanciones, a pesar de las restricciones, de los constantes ataques, está fortaleciendo su economía y ha mejorado su crecimiento interno. Esto es un detalle bastante interesante teniendo en cuenta muy que interesante. está cercado. Y por supuesto que lo dio a conocer el propio Putin acerca del crecimiento económico que se ha experimentado y lógicamente que los medios internacionales no van a creer las cosas que diga Putin, de cómo No, lo han demonizado, como lo han tratado de desgastar, pero es probable que sea cierto que haya una economía sólida. Y otra cosa es también que lo que se dice en los medios, ¿no? Que ese conflicto con Ucrania va a dejar de ser, va a pararse ya cuando lo decida el presidente de Rusia, porque en definitiva todo el mundo sabe que la potencia militar mayor de Europa está en Rusia y es si no ha puesto todo el arsenal militar ahí en ese conflicto es porque no ha querido todavía, porque no es objetivo detonar a ese país, sino liberar a las regiones que ya conocemos donde se había estado dando los focos que también sabemos cuáles fueron las razones iniciales. Eso es cierto, Margarita. Bueno, vamos a esperar a ver qué sigue ocurriendo en el marco de esta asamblea. Esperemos un desarrollo positivo de esas reuniones. Va a estar Lavrov, va a estar Zelensky y pues es una, ¿cómo se dice? Un esperado escenario, porque Sí, puede sí, un darse la escenario. posibilidad de que paren este conflicto tan absurdo. Entonces, Margarita, muchísimas gracias por estar aquí como siempre comentando estas noticias tan importantes a nivel internacional que nos llegan a todos los hermanos de la patria grande. Gracias a ti e invitemos a nuestra audiencia a que se suscriba porque mañana, más tarde, puede haber más temas apasionantes y de actualidad como este de hoy. Muchas gracias, Margarita, y no olviden activar la campanita. Hasta que nos volvamos a encontrar, Margarita.